Esto es Detrás de Pensar Historia, Testimonios, un espacio para recorrer los caminos editoriales y escuchar las memorias de quienes le han dado vida a esta revista desde adentro. Una invitación a detenernos, a mirar atrás y repensar el lugar de una revista estudiantil en la construcción del pensamiento histórico. En este episodio contamos con la participación de Paola Andrea Berrío, historiadora de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia y Humanidades Digitales por la Universidad Pablo de Olavide, España. Es autora del libro La muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de Antioquia, 1569-1575. Una obra que entrelaza el rigor de la investigación histórica con narrativas críticas sobre el poder y la violencia en el periodo colonial. Además de su formación en historia, es tecnóloga en sistemas y una entusiasta de la biología, lo que le ha permitido cultivar una mirada interdisciplinar. Su trabajo y sus intereses se orientan a tender puentes entre las humanidades, las ciencias y la tecnología, explorando formas innovadoras de pensar y hacer historia. Muy buenas noches, mi nombre es Paula Garrido, una de las primeras integrantes, digamos que fundadoras de lo que fue en su momento pensar historia. ¿Cómo llegamos a pensar historia? ¿Cómo llegué? Realmente pensar historia fue pensado, hasta lo recuerdo como el día, en una conversación que se estaba teniendo entre Lina, Marisol, Lady, Annie Cuervo y yo en el museo, en los pasillos del museo. Los pasillos del museo, pues, era el lugar donde eh, pasábamos lo que nosotros llamamos comúnmente como el hueco. El hueco es esos espacios de tiempo que quedan de una materia y otra que son muy largos. En el momento que decidimos, pues, como iniciar o tuvimos ese, era porque una vez estábamos hablando de las diferentes clases que teníamos y de los trabajos que al final de, digamos, cada semestre los profesores nos ponían. Y habían trabajos muy buenos, trabajos muy cercanos a la profesión del historiador. Esos trabajos son aquellos que estaban relacionados como con el análisis de fuente, una interpretación y lo propio de crear como una estructurar el tema bibliográfico, el tema de presentación, el tema de que expone una idea desde esta fuente. Y a lo largo del tiempo, pues entre nosotros nos leíamos y nos dábamos cuenta que era, pues que valía la pena. Esa conversación terminó, pues eso lo vimos en ciertos trabajos también porque uno decía: "Ve, este trabajo me gustó mucho, aprendí esto y esto y esto". Entonces, esa inquietud, decidimos y entendimos que quizás otros estudiantes también estaban viviendo, pues, en lo mismo, y era tener trabajos muy buenos, pero que se quedaban solamente siendo trabajos. Entonces, valía la pena el proceso de divulgación de esos trabajos, y de ahí nace pensar historia. Bueno, ¿qué significó para mí pensar historia? Nosotros, en general, pues, el grueso, pues, de las personas que estábamos, en esta primera conversación, en ese equipo, eh, habíamos ingresado a la universidad en el 2009. Y, más o menos, si se miran las fechas, pues, estamos en el 2012, es decir, ya llevamos como un tiempo, pues, como bastante, digamos, de vivir, pues, como lo que era la vida universitaria y, pues, el contacto de entender en sí cómo se hacía historia. ¿Qué significó eso? Volviendo, pues, como a la idea inicial, fue un aprendizaje completo. Primero, cuando ya habíamos entendido que había trabajos muy importantes de estudiantes que deberían ser divulgados, luego, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, lo vamos a hacer a partir de algo que sea una revista. ¿Por qué? Eh, Porque la revista es, digamos, uno digamos, de los formatos en los que más publican los historiadores. Bueno, eh,
Entonces no fue un aprendizaje solamente de cómo escribir. Listo, ya estaba el texto escrito. ¿Qué se necesita para publicar? Bueno, eh, los procesos de diagramación, los procesos de evaluación, los procesos de gestión, los procesos de financiación, los procesos de divulgación. Todo esto fue un aprendizaje importantísimo que en cada etapa iba teniendo sus propios retos. Tan solo como pensar el nombre y el primer logotipo que habíamos escogido, que era nuestro labio, fue un tema pues como apasionante. Me acuerdo que el nombre habíamos pedido un salón prestado y empezamos a hacer una lluvia de ideas de sobrenombres y también sobre el símbolo, pues como y en formato pues como sencillo, por eso escogimos colores como sólidos, para no complicarnos mucho con eso. Pero el nombre y las fuentes del nombre y todo eso eh, significó hacerse muchas preguntas que te tenía inicialmente y luego preguntas vivencias que van saliendo y que se van volviendo, bueno, este reto que se me presenta cuando estoy tratando de montar una revista, cómo lo tengo que resolver. Entonces, a partir de ahí, eh, es, pensar historia yo aprendí para el resto de la vida. Todo este proceso editorial lo aprendí para el resto de la vida. Bueno, el proceso, nosotros cuando iniciamos, bueno, ¿cómo vamos a llevar la dirección? Como cada parte de lo que les acabo de mencionar, el proceso de gestión, divulgación, impresión, financiación, todo eso, son procesos aparte que para una sola persona costarían mucho. Entonces, en esa misma conversación dijimos, vamos a hacer que las personas que estamos acá van a dar el primer número, lo dirigió Mariana Meneses, vamos a ir rotándonos la dirección y los diferentes puntos que tenemos. Me acuerdo que Ani Cuervo estuvo con el proceso de diagramación que también fue muy retador. Entonces, para mí, cuando me tocó dirigir la número 5, que por eso es negra, porque mi color favorito es el negro, eh, encontrarme con el reto que tenían las chicas que anteriormente habían llegado la dirección de la revista fue bastante, eh, digamos, confrontativo en su momento porque cada una ya había vivido, las chicas anteriores me apoyaban mucho, pues, pero también tenían sus propias maneras de cómo hacer la gestión. Entonces, hay gente que le gusta más el micromanagement, hay otra gente yo soy de la línea de, hey, te pongo una responsabilidad, vos debes cumplir con eso. Entonces, ese tipo de, digamos, qué manera de ejercer en la gestión hacía que chocáramos. Números, eso pues es como lo que puedo decir pues a nivel el número que me tocó a mí pues como gestionar, que es la número 5. En esto, funciones desempeñadas, todo. Estamos hablando pero simplemente, a ver, la persona que gestiona un número es la persona que logra condensar todo lo que los otros están haciendo y llevar como digamos, que ese cronograma que se propuso a lo largo del semestre se logre cumplir. Y hay que estar pues como muy atenta de los correos y todo eso. Números de la revista que me parecen significativos. El primer número, les cuento que es el número más hermoso si ustedes miran el primer número, nosotros habíamos decidido primero la revista física, por el tema del tacto, el tema es un número que no entendíamos qué es un proceso de diagramación ni cómo se piensan los lectores. Entonces, este número trajo ese desafío, entender que para hacer una lectura mucho más agradable, los renglones y los espacios que deben tener, el número de caracteres que debe haber por renglón son un número limitado. Ustedes conocen el primer número, ese número es diferente. Claro, porque íbamos también el proceso de publicación. Si publicamos tantas páginas nos cuesta eso. Entonces, tratando de organizar el tema entre el espacio, el costo y lo que se va a ver en una página. Luego, a la diagramación. Yo personalmente nunca hice los procesos de diagramación, me parecieron muy, muy complejos. Manny y yo siempre la voy a recordar como la diagramadora principal, pero esa parte, recuerdo bueno, entonces el número 1 lo recuerdo mucho por lo que fue como a nivel de entender cómo se tiene que crear un artículo para presentarlo al lector, es decir, físicamente. eh, Eso es. La número 2
fue porque al momento de la impresión ya habíamos entendido cómo se debería presentar los artículos a los lectores. La número 2 nos salió con el proceso de impresión, porque cada momento que cada número de revista se tenía que imprimir diferente. Nos salió con un problema de impresión, que no teníamos cierto laminado y ese laminado hacía que las revistas se pegaran y todo eso. Y obviamente la número 5 por lo que pues dije anteriormente, que es entre la gestión, la divulgación. También les cuento que el tema divulgativo, si hablamos aquí, pues empatando con lo siguiente que se pregunta es, ¿qué tipo de excursiones teníamos? El tema de la divulgación. La divulgación es que invitar a los estudiantes a que participen de las revistas. No solamente era como cómo queríamos enfocarlas y diferentes, a ver, entre las tensiones en sí, no digamos tensiones, también hay un proceso que como es hecho por estudiantes y no llevamos los mismos cronogramas, es decir, a pesar de que la mayoría más habíamos ingresado en el 2009, ya unos iban adelantando materias, otros iban aparte, ta, ta. Entonces eso hacía que empezáramos como a que no todos tuviéramos los mismos tiempos para participar de la revista. Entonces eso pasa hacía como parte de, bueno, ya yo no puedo participar más de la revista, me voy. También había momentos donde, bueno, ¿cómo seguimos estimulando a los estudiantes para que publiquen? ¿Por qué pasa? Porque en las publicaciones, cuando entras a la parte de los revisores o a las personas que nos leen, ¿cierto? Es muy incómodo inicialmente para un estudiante que ya en cierta parte un profesor le dio un aprobado para un trabajo, convertir ese trabajo en un artículo para que se lea. Y luego el proceso ahí, bueno, entonces vamos a revisar, por favor, acóplate a los formatos, por favor. Si un evaluador te hace pues como el peer review, él hace unas observaciones, acátalas y todo ese tema. Y el tema de los cronogramas, que la gente, que aquellos que quieran participar sí cumplan con el cronograma. Entonces también como un proceso de entre aprendo yo y trato de enseñarle al otro la importancia de y la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Eso es como siempre lo que se había. En debates académicos siempre, bueno, también los diferentes, si ustedes ven, hay reseñas, hay transcripciones, hay lo que son los artículos, entonces cada uno implica pues como un tipo de escritura diferente, que eso era pues lo que entre las discusiones, bueno, qué se va a trabajar este año, cómo se va a hacer, qué podemos hacer, pero todo está muy relacionado a las materias de ese semestre. Bueno, sobre el debate académico también puedo decir que una de las preocupaciones, digamos, constantes era que las diferentes materias que tiene la carrera pudieran llegar o tuviesen estudiantes que, que tuvieran un trabajo que estuvieran interesado en participar en la revista. Entonces, esa preocupación de, bueno, ¿cómo evitamos a tales materias que quizás no estaban, un ejemplo, teoría, metodologías, porque hay otras materias que ustedes saben como las generales, las Colombia, tienen, hay unas que tienen temas muy específicos de los que un estudiante puede trabajar, hay otras que no, ¿cierto? Pero siempre esa fue como la preocupación, viendo como todas las materias con las que uno va aprendiendo podían participar. ¿Qué puedo decir de pensar historia en ese momento y en este momento? Les digo que para mí fue, yo creo que uno de las experiencias más que con más cariño y amor recuerdo a la universidad, tanto por lo que podríamos decir retos, por todo lo que descubrí del mundo editorial, del mundo de la escritura, del mundo de la revisión, del mundo de la diagramación, del mundo de los correctores de estilo, del mundo de la impresión, eh, porque cada una de estas etapas que vive el mundo de la divulgación y el realmente estimular a que la gente pierda el miedo a, a enfrentarse a que otros, a exponerse a otros. Eso yo creo que es lo que con más amor y cariño recuerdo y le agradezco a la revista. Les voy a contar, en su momento, si me hubieran pensado, siempre voy a decir que en su momento era como una especie de molestia, pero es la molestia relacionada a la ignorancia de cómo no saber afrontar esos momentos.
pero siempre hubo mucho apoyo. Les cuento pues que los procesos de financiación son complejos, pero siempre tuvimos algún tipo de financiación por parte del grupo de historia social, de los profesores. eh, Entre nosotros, no, es que la revista, a pesar no puedo decir a pesar, siempre se vio la importancia de lo que era el proceso de publicación y que los estudiantes fueran lo que los mandaran. Pues lo mandaran es que lo tuvieran en sus manos. Siempre hubo profesores muy disponibles. Y, y también si no había, digamos, como maneras como apoyarlo, siempre había una guía. Entonces, yo le agradezco muchísimo la revista cuando veo los números físicos también siento mucha melancolía. Y lo que más me sorprende, así no lo puedan creer, es que hay partes de la revista que aún se consultan. Entonces, y no solo por, no es que no hay que pensarlo por solas, sino por, digamos, por gente común. Yo me he encontrado con personas que leen las transcripciones porque dicen, es que a mí me gusta leer historia de tal manera. Y eso, y usualmente cuando me muestran algo como de Medellín o de Antioquia, cuando yo termino viendo de dónde viene la transcripción, es una transcripción de las que se hizo en Pensar Historia. Yo los invito en sí a todos a participar tanto desde la publicación, es decir, que sean partícipes como proceso de publicación, tomándose con mucha tranquilidad cualquier tipo de observación que se le haga al artículo, como los procesos de creación, es decir, gestión, coordinación, divulgación, financiación, porque esto les muestra, es simplemente una muestra de cómo funciona el mundo de las publicaciones profesionales. Y para finalizar, muchísimas gracias por la invitación. Amo la revista, espero que siga así. Me encanta ver, pues, que continúa con su nueva imagen, sus nuevas, digamos, sus nuevos retos. Y de nuevo, gracias. Así, llegamos al final de este episodio. No te pierdas los próximos capítulos, disponibles todos los viernes a las 6 p.m. en nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos para seguir pensando la historia.